Audio Jungle. Ahora estudiaremos los símbolos electrónicos que estarás viendo en los diversos diagramas automotrices, en los sistemas eléctricos, en los sistemas electrónicos. Entonces es importante que puedas reconocer los símbolos de los componentes electrónicos. Para ello comenzaremos con la resistencia fija. Tenemos la forma física a la derecha y la forma simbólica es como a continuación dibujaré. Este de acá es una forma de representación y esta es otra forma. Entonces, en los diagramas encontrarás estos dos tipos de símbolos que equivalen a una resistencia fija. Luego tenemos las resistencias fijas de potencia. Estas resistencias, al igual que la anterior, tienen la misma simbología. Es por ello que dibujaré acá la simbología. Y estas otras también tienen la misma simbología. Luego tenemos las resistencias de tipo potenciómetro o resistencias variables. Estas resistencias variables tienen tres pines, ¿no? Dos pines que me dan la resistencia total y un pin el que varía. Como podemos ver, 1, 2 y 3 pines. Y la forma de simbolizar a este tipo de potenciómetros o resistencias fijas es como a continuación te detallo. Pin 1, pin 2 y pin 3. Si miramos de frente el componente, este sería el pin 1, pin 2 y pin 3. Entonces de esta manera estamos simbolizando el potenciómetro. Luego tenemos también un potenciómetro usado en el automóvil, el TPS de 3 pines. Este en su interior, si bien la forma física como que varía, en su interior tiene la misma simbología electrónica de un potenciómetro normal. Podemos ver acá, tenemos un potenciómetro y podemos ver acá sus pines. Pin 1, pin 2, pin 3. Y podemos ver que este TPS está conformado por dichos pines. Pin 1, pin 2, pin 3. Bueno, acá un detalle. Si bien, por ejemplo, están enumerados 1, 2 y 3, en este tipo de potenciómetros que se utilizan en los sensores TPS del automóvil, la disposición de los pines en algunos casos no va como se muestra acá. No, hay que consultar el manual de servicio técnico y hay que identificar cuáles son esos pines. O de forma más práctica poder realizar la medición y determinar cuál es el pin 1, el pin 2 y el pin 3. Volviendo un poco atrás, me olvidaba explicar que este tipo de potenciómetros también pueden tener esta simbología. También pueden tener este tipo de simbología. De igual manera, este es el pin 1, el pin 2 y el pin 3. Entonces, para no confundirse, si es que en algún momento se presentaran este tipo de símbolos. Posteriormente tenemos el TPS de 4 pines, que en su interior habíamos indicado que lleva un potenciómetro. Acá está el potenciómetro, pero además de ello, este TPS lleva un interruptor. Y de ahí es que tenemos los pines 1, 2, 3 y 4. ¿No? El 4 corresponde a un interruptor interno que lleva. De igual manera, solo para fines gráficos voy a indicar que este es el pin 1, el pin 2, el pin 3 y el pin 4. Pero, de acuerdo al fabricante, la disposición de los pines va a estar determinada por el fabricante. Bueno, siguiendo con lo que son los símbolos, podemos ver acá otro TPS. Podemos ver el TPS que en su interior tiene 2 potenciómetros, es el tipo doble. En su interior entonces ustedes verán lo siguiente. Verán que está compuesto por un potenciómetro y otro potenciómetro. Estos van conectados en paralelo internamente y vamos a tener los 4 cables de salida. Y aquí tenemos el pin 1, tenemos el pin 2, el pin 3 y el pin 4. Fíjense, de igual manera que en el anterior caso habíamos visto que este potenciómetro o TPS tiene 4 pines. 1, 2,
y eso se debe a la configuración que tiene eléctricamente o electrónicamente hablando. De igual manera, deberíamos de contar con un manual de servicio técnico para determinar el pin-out correcto. Pero realizando las mediciones uno puede determinar cuál es el pin de entrada, pin de salida y cuáles son las señales. Entonces espero que puedas realizar esas pruebas ya cuando te toque medir este tipo de resistencia de tipo potenciómetro y además que son del tipo sensor TPS. Tenemos por acá la resistencia térmica NTC. Esta resistencia térmica tiene como símbolo por pertenecer a la familia de las resistencias el mismo símbolo, con la única diferencia que tiene una línea cruzada y representado por grados centígrados. De igual manera podemos encontrar en algún esquema que tenemos este tipo de simbología. Es válido. Posteriormente tenemos la resistencia térmica del tipo PTC. De igual manera, lleva la misma simbología, ya que se tratan de resistencias variables por temperatura. Posteriormente, lo que tenemos son igual, ¿no? Tenemos resistencia del tipo térmico o termistores, pero en el ámbito automotriz se le conoce como sensor IAT. Estas resistencias, al pertenecer a la familia de las resistencias, tienen la misma simbología, pero de igual manera con una línea que cruza y los grados centígrados, que prácticamente es de la misma familia o del mismo tipo que vimos anteriormente. Me estaba olvidando por acá, ¿no? Es del mismo tipo. Entonces la simbología que ustedes puedan hallar en cualquier diagrama o esquema electrónico va a ser igual para todo tipo de resistencias térmicas. Entonces vamos por ahí con el sensor de IAT. Tenemos aquí el sensor de temperatura del motor, el ST, que está compuesto por una resistencia térmica y en su interior habíamos indicado que tiene una resistencia térmica y la simbología va a ser esta también, va a ser la misma simbología. Luego tenemos una resistencia LDR. La resistencia LDR, de igual manera, al pertenecer a la familia de las resistencias, este es el símbolo base, pero este va acompañado de un círculo y unas flechas que indican la entrada de luz. Entonces el símbolo de las resistencias LDR son estas de acá. Bueno, luego tenemos las bobinas. Y las bobinas en realidad se simbolizan de la siguiente manera. Este de acá es el símbolo de una bobina, que representa un alambre enrollado. Dentro del tipo de bobinas vamos a ver que hay varias y además vamos a ver que están formadas por diversos núcleos en su interior, ¿no? Diversos núcleos. Entonces vamos a ir a representar cómo se grafica cada una de ellas. A ver, acá está, ¿ven? Y acá tenemos otro tipo de bobinas parecidas a las resistencias, pero no son resistencias. El símbolo de estas bobinas igual que el anterior, ¿no? Igual que el anterior. Este es el símbolo de las bobinas. Ya entrando a las bobinas por su núcleo interno, podemos ver acá, por ejemplo, las bobinas con núcleo de aire tienen la simbología anteriormente mostrada. Este de acá es el símbolo de las bobinas con núcleo de aire. Con núcleo de hierro, las bobinas con núcleo de hierro tienen la misma simbología, pero acompañan dos líneas superiores. Y las bobinas con núcleo de ferrita tienen la misma simbología, acompañadas de dos líneas segmentadas. ¿Qué me indica ello? El material por el cual está constituido el núcleo. Acá en el interior, por ejemplo, podemos ver un material verde y acá podemos ver un material oscuro. Entonces, esta simbología me está indicando qué tipo de material está acompañando al núcleo de la bobina. Acá podemos ver que no tiene núcleo, es una bobina de núcleo de aire. Entonces, de esa manera se representan a las bobinas o se simbolizan a las bobinas. Acá tenemos un solenoide que por lo usual es un componente electromagnético que
está compuesto por una bobina y por un eje. En este caso viene a representar un eje mecánico que va a realizar alguna operación. En este caso, cuando se energice, va a salir este eje para acá. Entonces, esa es la manera de representar al solenoide, que pertenece a la familia de las bobinas. Tenemos acá una válvula IAC. Esta válvula IAC en su interior está compuesto por dos bobinas. Tengo acá una bobina y tengo acá otra bobina. Es por ello que la salida tiene 4 cables. Tenemos acá 1, 2, 3 y 4 cables. De igual manera vemos acá que hay un cable, 2 cables, 3 cables y 4 cables. Entonces, de esta manera estamos representando a la composición interna de la válvula IAC, que en inyección electrónica irás viendo qué función cumple este componente. Luego, el inyector de combustible. El inyector de combustible prácticamente es un solenoide, ¿no?, que en su interior está compuesto por una bobina y además que hace mover una aguja que determina la apertura o el cierre de los orificios para la inyección. Entonces podemos ver que este inyector está compuesto por una bobina y acá están las bobinas. Bueno, después tenemos los sensores del tipo inductivo. Los sensores del tipo inductivo, por ejemplo, tenemos el CMP en pantalla. Este tipo de componente está formado por una bobina y además que tiene un componente magnético, con lo cual captan las señales o generan señales. En este caso está compuesto por 2 cables, ¿no? Por 2 cables. Podemos ver que en pantalla tiene 3, 1, 2, 3, pero prácticamente uno es chasis, es protección solamente. Y acá podemos ver que este, por ejemplo, tiene solamente los 2 cables que se menciona acá. Luego, dentro de la misma familia, el sensor CKP. Este tipo de sensor es del tipo inductivo. Al igual que en el anterior caso, básicamente es el mismo componente eléctricamente hablando. En su interior tiene un imán, un componente magnético, con lo cual puede generar señal. Entonces es una bobina. Tenemos el sensor inductivo del ABS. De igual manera tiene la misma simbología. En algunos diagramas siempre van a encontrar este tipo de símbolos. Luego tenemos acá el condensador. Los condensadores polarizados. Este tipo de condensadores, por ejemplo, tienen esta simbología. Más o menos, ahí están los 2 pines. Tenemos un pin y 2 pines. De igual manera acá. Estamos viendo que este es el pin negativo y acá me está indicando que este es el positivo y este es el negativo. Luego tenemos, también podemos encontrar en algunos esquemas o diagramas el pin o representado de esta manera sus pines, ¿no? De esta manera entonces estamos viendo la simbología de los condensadores. Tenemos acá condensadores no polarizados. Los condensadores no polarizados, creo que el nombre lo indica, no tienen polaridad. Nos indican los 2 pines por los cuales está compuesto, como podemos ver en la forma gráfica, y la simbología es esa. Tenemos el condensador no polarizado, este condensador que se ocupa en el distribuidor del automóvil. Vamos a ver que tiene igual 2 pines, con la única diferencia que todo este cuerpo es el pin y el símbolo es este, el símbolo para representar este tipo de condensador no polarizado. Ingresando a los semiconductores podemos ver a los diodos rectificadores. Ahí tenemos sus formas físicas, pero estos se representan con el siguiente símbolo. Tenemos este de acá que se llama ánodo. Tenemos el cátodo, que se abrevia con las iniciales C. Entonces esta franja nos indica el cátodo y podemos ver que en estos componentes está su cátodo marcado. Posteriormente podemos ver al diodo Zener, el diodo Zener, que de igual manera pertenece a la familia de los diodos, pero con la única variante de que tiene una especie de aletitas, con lo cual diferencia o hace mención al diodo Zener que vemos. Si vemos en pantalla podemos verificar que
que son iguales al de cristal, por ejemplo, ¿no? Pero estas hélices o estas aspas, estas aletas hacen que se diferencie. Luego tenemos al diodo LED. El diodo LED, al igual que el anterior diodo Zener, pertenece a la familia de los diodos, ¿no? De los diodos. Tiene un ánodo y también tiene un cátodo, pero tiene una variante de que tienen dos flechas que apuntan para afuera y esas indican que emite luz. Entonces la forma de representar los diodos LED es de esta manera, esa es la simbología. Bueno, otro componente importante dentro de lo que son los semiconductores, o tal vez el más importante, es el transistor que tenemos en pantalla, que puede tener varias formas físicas, ¿no? Tenemos de baja potencia, mediana y alta potencia, como podemos ver acá, y hasta de montaje superficial, pero la simbología que ocupan estas, al menos de los transistores BJT, son de este tipo. Vamos a ver acá, tienen tres pines que se llaman base, colector y emisor. Base, colector y emisor. También existe otro transistor u otro símbolo. Tenemos acá. De igual manera tiene base, colector y emisor. ¿Ven? ¿Cuál es la diferencia de estos dos símbolos? La flecha. Una flecha que apunta para afuera y la otra que ingresa. ¿Qué nos indica esa flecha? Que este transistor es del tipo NPN y este de acá es el del tipo PNP. Ya cuando hagas las mediciones aprenderás a reconocer este tipo de transistores. Bueno, esa es la simbología ocupada en los transistores BJT. Ahora tenemos en pantalla el transistor MOSFET. Vamos a ver en este tipo de transistores que de igual manera hay dos tipos de transistores, uno de canal N y otro de canal P, al igual que en los BJT, que había PNP y NPN. Este tipo de transistores vamos a ver que tiene tres patitas que se llaman gate, drenador y surtidor. De igual manera, gate, drenador y surtidor. Esos son los pines por los cuales está compuesto. Y lo que los va a diferenciar va a ser la flecha, que de igual manera se diferenciaba en el anterior caso. Tenemos aquí el transistor MOSFET de canal N. Canal N. Tenemos acá el transistor MOSFET de canal P. ¿Por qué canal P? Porque va a haber una flechita que apunte para adentro. Entonces ese va a ser el canal P. Entonces esa es la simbología de estos transistores. Ya en el estudio de los mismos verán las características técnicas de ellos. Bueno, luego tenemos otra simbología, hablando ya de los transistores IGBT. Estos transistores IGBT son la combinación de los anteriores. En este caso, por ejemplo, vamos a ver que tenemos acá un transistor BJT y este va a ir conectado a un transistor MOSFET. Va a ir conectado a un transistor MOSFET. Entonces esta es la estructura de los transistores IGBT. Vamos a tener el colector, el emisor y vamos a tener el gate. No vamos a tener la base porque es una combinación de los transistores MOSFET con los bipolares. Entonces de igual manera vamos a tener IGBT positivo y IGBT negativo, ¿no? Canal N, canal P. Bueno, luego tenemos los transistores, los diodos SCR. Los diodos, los SCR, al pertenecer a la familia de los diodos, su símbolo parte de la estructura básica de un diodo, que tiene ánodo y cátodo. Pero ya vemos que tiene tres patitas, 1, 2 y 3. Una tercera patita corresponde al gate o a la compuerta. De esa manera puede accionar a este semiconductor.
Entonces, esta es la simbología de los diodos SCR. Tenemos al TRIAC, al relé electrónico. Este TRIAC se simboliza de la siguiente manera. Vamos a ver por acá. Vamos a ver dónde estamos ahí. Como que no me ha salido bien el dibujo. Vamos por aquí y vamos por acá. Ahí estamos. Ahora sí, creo que me salió de mejor manera el símbolo. Entonces está compuesto por el MT1 y el MT2. Además de ello, tiene una puerta que los acciona. Podemos ver 1, 2, 3 pines. Acá solamente vemos 2. Entonces, este de acá es la tercera puerta, que es la gate, que es la compuerta. ¿No? Entonces, de esa manera se representa al TRIAC. Y junto con el TRIAC viene otro componente, que es el DIAC. El DIAC es un componente que trabaja junto con el TRIAC. Y básicamente la simbología es la misma que la del TRIAC, con la única diferencia de que no tiene una puerta de accionamiento. Entonces tenemos acá el ánodo 1 y el ánodo 2. Entonces de esa manera está trabajando este DIAC. Luego tenemos los circuitos integrados. Los circuitos integrados no tienen una forma definida de simbología. En algunos casos, por ejemplo, se los representa de una manera triangular, más, menos y ya, ¿no? De esa manera se representa. En algunos otros casos de manera cuadrangular, donde solamente vemos los pines, pin 2, pin 5, 7, 6, 3, 4, ¿no? Solamente de esa manera, no tiene una especificación. Lo que nos interesa es el pin out. Eso es lo que nos interesa en este tipo de componentes, que en el esquema esté bien diferenciado. Acá podemos ver a los puentes rectificadores. Estos puentes rectificadores pertenecen a la familia de los diodos, y al pertenecer a la familia de los diodos, básicamente en su interior están compuestos por 4 diodos. Podemos ver acá la simbología. Creo que no estamos muy buenos en dibujo, pero se entiende. Considero que se entiende. Tenemos acá la composición interna. Tenemos un pin que es el positivo y tenemos otro pin que es el negativo. Tenemos 2 entradas de señal alterna. Acá, por ejemplo, le entra voltaje alterno y acá le entra voltaje alterno. Y si se logra ver en pantalla, podemos ver acá 2 alternos, negativo, positivo, lo mismo que decía acá. Y de igual manera acá está indicando, ¿no?, el pin out correspondiente. Entonces, esa es la simbología interna de estos puentes rectificadores. De los reguladores, de los circuitos integrados reguladores, estos circuitos integrados tienen esta simbología. Son circuitos integrados, pareciera que son transistores, pero no son. Tenemos el pin 1, el pin 2 y el pin 3. De esa manera están representados en los esquemas eléctricos. 7812 es el regulador que está en pantalla. Podemos ver los pines 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces esa es la simbología. Podemos ver también el transistor Darlington. Este transistor Darlington pertenece a la familia de los transistores bipolares, BJT, y estos están compuestos por 2 transistores en su interior. Y los emisores se unen. Ahí tenemos el colector, tenemos el emisor y además tenemos la base. En algunos esquemas viene todo esto encerrado en un círculo, en algunos esquemas y diagramas. Estoy hablando del transistor Darlington NPN. Fíjense que las puntas del emisor apuntan para afuera, o las flechas, y dentro de los PNP las flechas van a apuntar para adentro. Es la única variación del transistor Darlington PNP. Los circuitos integrados 555, este muchachito que se lo ocupa en todos
ejercicios que se realiza de manera didáctica, y la simbología que este tiene es como se ve nomás en pantalla, es la misma representación gráfica, y tenemos acá el pin número 1. Por lo general, en algunos casos se representa de esta manera, o en algunos casos, como les indicaba, viene por un cuadrado y directamente el pin out, directamente 4, 8, 3, por ejemplo, 1, 2, 7 y 6. Si logran apreciar, nada que ver con el pin out que tiene acá, con este otro, nada que ver. Además, cabe destacar que en un circuito integrador se ubica la muesquita, este puntito, y se hace el conteo en sentido antihorario. Tenemos el pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces ese es su sentido para ubicar el pin out, pero en los diagramas eléctricos vamos a tener de esta manera. Lo único que hay que hacer es hacer coincidir el pin out que se muestra. Luego tenemos el sensor óptico o sensor de barrera también. Este componente está compuesto por un diodo emisor de luz, ánodo, cátodo, fíjense, y además está compuesto por un transistor, fototransistor. Este en su base lleva unos componentes receptores de luz. Entonces el diodo LED va a emitir luz y el fototransistor va a recibir, y de esa manera va a poder trabajar el componente mencionado. Entonces, como podemos ver acá, de igual manera podemos ver colector y emisor. Esto de acá, colector y emisor. Me estaba olvidando de colocar estos pines, colector y emisor, y podemos ver allá ánodo y cátodo, positivo o negativo. Estos serían los símbolos utilizados en electrónica, en los componentes electrónicos. Te estaremos facilitando algunas hojas técnicas con los diversos símbolos que existen, porque no solamente son estos, son una inmensa gama de símbolos que es recomendable memorizar o conocer los más básicos, como los que te mencionaba. En algún caso no podrás distinguirlo, y para ello necesitarás la ayuda de un manual de servicio técnico o una hoja de datos. Espero que puedas memorizar, y conmigo hasta pronto.